Hola, hola. Bueno, chicos, el tema de esta semana en sociales tiene que ver con los ríos, los lagos, las lagunas, las áreas protegidas, los recursos naturales y los ambientes de nuestro país. Bueno, vamos a empezar observando este dibujo. Este es el dibujo de un río. Y vamos a mostrarles las partes que tiene el río. Bueno, el lugar donde nace un río se llama naciente. Acá, arriba. Y desde allí el agua se desliza por todo el terreno hacia la desembocadura, que es el lugar donde termina el río. Los ríos suelen desembocar, terminar en el mar o en otros ríos. Durante su recorrido puede recibir las aguas de otros ríos. ¿Ven acá? Este bracito que se observa, que sigue mi flecha. Estos brazos se llaman afluentes. Hay ríos que pueden recibir mayor cantidad de agua que otros. Y eso tiene que ver con el caudal, con la cantidad de agua que transporta. Yo quiero mostrarles acá, en el mapita que hicimos la semana pasada, en este mapa interactivo, todas estas linitas celestes que son como pelitos, como capilares, son los ríos. Todo marcado en celeste. Y estas manchitas celestes que ven acá son los lagos o lagunas. Esto es una laguna. Es la laguna que tiene la mayor superficie del país. Está en la provincia de Córdoba y se llama Laguna de Mar Chiquita. Bueno, vamos a empezar con la lectura. Volvemos. Ahí está. Bueno, en el mapa de la página 23 se ven representados en color celeste, nosotros lo vimos en el mapa interactivo, numerosos ríos, lagos y lagunas. Los ríos son corrientes de agua que circulan por un lecho o cauce entre dos orillas. Acá tenemos, estas son las de un lado esta orilla y del otro lado esta otra orilla. Se le puede decir orilla o margen. Su caudal, es decir, el agua que transporta, proviene de las lluvias, como ven acá, las nubes, puede provenir de las lluvias, o del deshielo, el derretimiento de la nieve de las altas montañas. Y se desplaza de oeste hacia el este. Como vimos la semana pasada, nuestro territorio, si vamos de oeste a este, va cambiando su relieve. El suelo es alto al oeste y a medida que vamos yendo hacia el este, hacia el lado del Océano Atlántico, el suelo se va haciendo plano, llano, y ahí es donde los ríos terminan su cauce. Bueno, vamos a volver un poquito acá al mapa interactivo porque les quiero mostrar algo. En la Argentina hay numerosos ríos. La mayoría se inicia o tiene sus nacientes en las montañas del oeste, como recién les mostré, y se desplaza siguiendo la pendiente o inclinación del terreno hasta desembocar en el Océano Atlántico o en otro río. Entre los principales ríos de nuestro país está, y quiero que miren acá, tenemos el río Paraná, que es este, y tenemos el río Uruguay, que es este. Y acá está el río de la Plata. El río de la Plata es muy importante para la provincia de Buenos Aires. Fíjense que recibe las aguas del Paraná y del Uruguay. Esta linita que ven acá, ¿sí?, es una línea imaginaria. Está hecha, trazada por los cartógrafos, por los que hacen los mapas, y indica el límite, es decir, donde termina el río de la Plata y donde empieza el mar argentino, el Océano Atlántico. Una vez yo vi una imagen satelital tomada desde arriba, donde
fotografiaban justo esta zona, el límite, y se veía tan clara la diferencia del color de las aguas, donde terminaba el Río de la Plata y donde empezaba el Océano Atlántico. También podemos ver esta línea punteada en el medio. Esta línea punteada es el límite de las aguas entre Uruguay y nuestro país. Esto es Uruguay, es otro país. Es decir, de este lado, las aguas del Río de la Plata pertenecen a la Argentina y de este lado, las aguas pertenecen a Uruguay. Es un río muy importante, chicos. ¿Saben por qué? Porque de las aguas del Río de la Plata se toma el agua, se potabiliza el agua para el consumo de los habitantes. Les cuento que las aguas del Río de la Plata están muy contaminadas, ¿sí? Yo una vez, cuando ustedes saben que yo nací en la ciudad de Buenos Aires y fui maestra durante 24 años ahí. Y muchas veces llevé a mis alumnos de excursión a la planta potabilizadora, esa planta que extrae las aguas del Río de la Plata. Nos mostraron todo el procedimiento. ¿Y saben cuánto tiempo les lleva limpiar las aguas desde que las extraen, las succionan y las llevan a grandes piletones y las purifican? Le sacan todas las basuras, sus sedimentos. 6 horas. O sea, en 6 horas el agua ya está en condiciones para ser distribuida a la población. De esas aguas consumen toda la ciudad de Buenos Aires, toda la capital federal y gran parte del conurbano bonaerense, es decir, de los partidos más importantes que rodean a la capital federal. Además, es un río muy navegable. Por este río navegan muchos barcos y de diferentes tamaños. Bueno, vamos a seguir con el mapa. Bueno, les voy a leer lo que les acabo de explicar. El Río de la Plata es uno de los ríos más importantes del territorio. Se forma donde se unen las aguas que traen los ríos Paraná y Uruguay, como ya les expliqué. Este río baña las costas, es decir, la zona de contacto entre el río o el mar y la tierra firme, de la capital federal y de gran parte de la provincia de Buenos Aires, y sirve de límite entre la Argentina y Uruguay. Del Río de la Plata se extrae el agua para el consumo de los habitantes. Además es un río muy navegable, es decir, que lo recorren barcos de diferentes tamaños. Bueno, yo voy a seguir conservando esta imagen porque ahora vamos a pasar a hablar acerca de los lagos, esas manchas celestes que vemos. Disculpen mi pulso tembloroso, es que con una mano sostengo el celular y con el otro manejo el mouse. Bueno, los lagos y lagunas se forman cuando el agua de los ríos, las lluvias o los deshielos se acumulan en zonas de relieves bajos o hundidos. Las manchas celestes que puedes ver representan algunos de los lagos con mayor superficie en nuestro país. Hay otros que son más chiquititos, no se llegan a ver. En el sudoeste de la Argentina, ¿sí? Yendo para el sur, esta es toda la zona sur, hay lagos muy extensos, como el Nahuel Huapi, que este lo conocemos, supongo que la mayoría de ustedes. Ya cuando vamos camino a Villa La Angostura por los 7 lagos, ya en La Angostura empieza el Nahuel Huapi, está acá. Otro río importante que se encuentra al sudoeste de nuestro país es el Lago Buenos Aires, está acá, ¿sí? Ahí. Y otro muy importante es el lago argentino, acá, que está en la provincia de Santa Cruz. Acá es donde están los glaciares, el glaciar Perito Moreno. Acá tenemos la laguna de Mar Chiquita, en la provincia de Córdoba. Las lagunas tienen, ¿qué diferencia hay entre los lagos y las lagunas? Que las lagunas tienen una menor profundidad. Bueno, vamos a hablar acerca de lagos que no son naturales, que son artificiales, es decir, construidos por el hombre. Porque en nuestro país, vamos de vuelta a nuestras imágenes. En nuestro país tenemos zonas que son secas, es decir, que llueve poco. Entonces el hombre necesita aprovechar
recursos para poder tener agua en esas zonas secas. Y para eso construye diques. Los diques son como grandes paredones en donde se desvía el cauce de un río y acumulan estas aguas, ¿sí?, para el riego, por ejemplo, para regar el suelo, los cultivos, por ejemplo. En la provincia de Córdoba tenemos muchos diques, embalses, que ayudan a proveer agua en las zonas secas. Acá tenemos, por ejemplo, en esta imagen, un dique que está en la provincia de Tucumán. Se llama Dique La Angostura, en Tafí del Valle. En esta imagen del medio es la laguna de Mar Chiquita, que está en la provincia de Córdoba. Tiene una de las mayores superficies de agua. Y después acá tenemos el lago Nahuel Huapi, muy cerquita a nosotros donde vivimos. Bueno, voy a leerles lo que dice el libro que tiene que ver con respecto a lo que les acabo de explicar. También hay lagos que no son naturales, sino que se forman artificialmente, cuando las personas construyen diques, es decir, grandes paredones, en el cauce de un río. Estas paredes frenan las aguas del río, que se acumulan formando lagos o embalses muy importantes para la provisión de agua en las zonas secas. Las lagunas, por lo general, son de menor tamaño y profundidad que los lagos. En la Argentina, la laguna Mar Chiquita, en la provincia de Córdoba, es una de las que tiene mayor superficie. Bien.